Ok, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Son las 9:05. Vamos a iniciar con los que ya estamos presentes en esta actividad. Bueno, a todos les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Comunidad de Seguridad Informática Nicaragua. Les agradecemos su presencia el día de hoy para compartir con todos ustedes esta temática muy interesante sobre pues, una actualización sobre algunas de las normativas con respecto a la gestión de riesgos de tecnologías de la información. Y para ello, pues vamos a tener la presencia, colaborando el día de hoy con nosotros, a uno de los miembros de nuestra comunidad, el ingeniero Davis Porras Rodríguez, que es el que va a estar en este caso desarrollando pues, el webinar el día de hoy. El ingeniero Davis pues, posee definitivamente una carrera impresionante en temas de tecnologías de la información. Posee maestría en gestión de tecnología y posee además de eso una serie de certificaciones internacionales como auditor, como gerente de seguridad, eh, certificaciones de ethical hacking, etcétera. O sea, es una persona, un profesional que tiene mucha experiencia en banca, en múltiples industrias, y que bueno, y que vamos a tener el placer el día de hoy pues, de contar con su presencia en este foro, en este webinar, para compartir pues algunos elementos que están definidos en algunas normativas y algunas actualizaciones que se han realizado últimamente en cuanto a la gestión de riesgos de tecnologías de la información, ¿verdad? Entonces, una vez más, a todos los que ya tenemos en línea, pues les damos la más cordial bienvenida y los vamos a dejar entonces con el maestro Davis Porras para que inicie el desarrollo pues, de esta sesión de trabajo del día de hoy. Bienvenido, maestro Davis Porras. Muchas gracias, Reinaldo. Voy a compartir mi pantalla. Tal vez dejar de compartir ahí la tuya, Reinaldo, para que me deje. Tal vez alguien me confirma si logran ver la presentación. Sí, ya lo estamos viendo, Davis. Perfecto. Entonces comencemos. Buenos días a todos. Buenos días, se ve todo perfectamente. Gracias. Gracias. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Con la comunidad y algunos invitados adicionales a ella, ¿verdad? Este tema donde vamos a tratar de sentar un poco el interés del porqué de la importancia de gestionar los riesgos de tecnología y cuál es el proceso, ¿verdad? Que tenemos que llevar a cabo para poder gestionarlo, ¿verdad? Para aquellos que no me conocen, ¿verdad? Como mencionaba Reinaldo, tengo más de 12 años de estar aproximadamente trabajando en distintas áreas en donde la gestión de riesgo es una parte fundamental de sus responsabilidades, ¿verdad? Y de sus funciones. Áreas de auditoría interna, seguridad de la información, gestión de riesgo en sí, ¿verdad? Control interno. Entonces, pues conozco muy bien el tema, tanto específico a temas de tecnología de la información, como la gestión de riesgos de manera general que se deben de dar en las empresas. En esta hora que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes, pues prácticamente estructuré la presentación en 4 momentos ahí clave, por decirlo así, donde vamos a explicar algunas definiciones para sentar la importancia de por qué hablar de estos temas
¿Qué esperamos de la parte de la gobernanza? ¿Qué insumos necesitamos tener, ¿verdad? Para poder proceder con una adecuada gestión de riesgo? ¿Cuál es el flujo de trabajo que hay que seguir y que se espera en cada una de las etapas? ¿Verdad? Para concluir con algunos ejemplos puntuales en cómo podemos registrar nosotros los riesgos, de dónde podemos sacar algunos eventos, ¿verdad? ¿Qué metodologías existen ahí también en el mercado que pueden ser prácticas? Y dar ejemplos de algunos indicadores también, ¿verdad? Entonces, comencemos con la primera parte, ¿verdad? El por qué. Y ahí es donde yo los quiero situar ahorita. ¿Por qué tenemos que hablar de riesgos de tecnología? ¿Verdad? Y es que para mí este tema de riesgo, todos los riesgos que son relacionados con tecnología, son una condición existencial, ¿verdad? De aquellos negocios que son habilitados de manera digital, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con que si la empresa ya ha identificado alguna fuente de riesgo, ¿verdad? O reconoce cuáles son aquellas potenciales consecuencias que pueden tener en sus negocios. Por poner un ejemplo, ¿verdad? La exposición a una ciberamenaza en particular, ¿verdad? Eso es un riesgo de tecnología. Pero este riesgo va a ir aumentando en la medida que las empresas van integrando la tecnología y van aprovechando su información para ir creando valor, ¿verdad? Un riesgo relacionado con ciberamenaza puede tener un impacto que se puede considerar devastador, ¿verdad? Si no se identifica y maneja apropiadamente, ¿verdad? Dentro de las instituciones. Entonces, aplicar prácticas de gestión, ¿verdad? De riesgos relacionados con el uso de TI, lo que viene al final es a proveer, pues, algunos beneficios que pueden ser tangibles en los negocios, porque ustedes van a ver en sus organizaciones que van a haber menos fallas, ¿verdad? O sorpresas operacionales. Va a ir incrementando la confianza y la calidad de la información que se utiliza para la toma de decisiones. Ustedes van a ir viendo cómo los diferentes stakeholders en la empresa van a sentirse más confiados, van a ver, se van a reducir aquellas preocupaciones de carácter regulatorio, ¿verdad? Y definitivamente se va a poder soportar al negocio, ¿verdad? Con aquellas aplicaciones innovadoras, ¿verdad? En cada una de las nuevas iniciativas que los negocios tengan. Entonces, para comenzar, lo que quiero transmitir es que es vital conocer cómo podemos ayudarles a las empresas a entender y manejar la exposición al daño, ¿verdad? O la pérdida que está relacionado con el uso de las tecnologías de la información, o que depende de las tecnologías, ¿verdad? De aquellos datos que son manejados de manera electrónica, ¿verdad? De todas las comunicaciones digitales que implementamos, ¿verdad? En cada uno de nuestros negocios. Entonces, comencemos trayendo a colación las distintas definiciones de riesgo, ¿verdad? Que con alguna particularidad que pueden existir. La primera definición, la ISO 27005, es un estándar, ¿verdad? Una normativa para gestionar riesgos de seguridad de la información, ¿verdad? Entonces, ellos definen el riesgo de seguridad de la información como la capacidad de que una amenaza dada explote las vulnerabilidades de un activo o grupo de activos y por lo tanto cause daño a la organización, ¿verdad? Eso es lo que dice el estándar de gestión de riesgos de seguridad de la información. Ahora, la ISO 31000, que es el estándar de gestión de riesgos empresarial, ¿verdad? Definen el riesgo como un efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Así sencillo. 3 palabras clave: efecto, incertidumbre y objetivo. Y si alguien va y lee un poco o ha leído, ¿verdad? De la ISO 31000, ahí hay algo que me gusta siempre recalcar, porque ellos mismos ponen una nota sobre esta definición, en donde dicen que ese efecto, ¿verdad? Es una desviación de lo esperado, pero que puede ser positivo, negativo o ambos, ¿verdad? Una combinación. Entonces,
puede terminar abordando o como resultado dar que se aborden o creen o generen oportunidades de negocio, pero también amenazas, ¿verdad? Y ese es por donde nosotros normalmente lo vamos viendo. La tercera definición es del marco de referencia de ISACA, ¿verdad? Para gestionar los riesgos de TI. Entonces, ellos definen el riesgo como una combinación de la probabilidad de un evento y su impacto. Si ustedes ven esas definiciones, al final estamos hablando de eventos, de algo que ocurra, ¿verdad? Una amenaza, dice una normativa, el otro dice un evento, el otro habla de incertidumbre, de impacto, ¿verdad? De daño, ¿verdad? Entonces, sin importar cuál es la que nosotros adoptemos, siempre vamos a estar hablando en temas de definición de riesgo, ¿verdad? Sobre algún evento que pueda tener algún efecto sobre los objetivos de negocio, ¿verdad? Entonces, la presentación está un poco más inclinada a los riesgos de TI sobre el marco de referencia de ISACA, ¿verdad? Utilicé este marco porque es un poco práctico y se enfoque pues principalmente en los recursos y en las actividades que contribuyen a reducir un poco el impacto o la probabilidad de un riesgo materializado, ¿verdad? Que normalmente llega a exceder los niveles aceptables dentro de la institución. Entonces, ¿cuál es el alcance de los riesgos de TI? ¿Verdad? Los riesgos de TI, por lo general, según el marco de ISACA, se extienden sobre todo el universo de riesgos de la empresa, ¿verdad? Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que en algunas industrias, por ejemplo las de servicios financieros, los riesgos de TI a veces son considerados como un subtipo del riesgo operacional, ¿verdad? Y esto es porque lo define así algunos marcos de referencia para la gestión de riesgo en las instituciones financieras, como es Basilea II, por ejemplo, ¿verdad? Que es muy utilizado en este tipo de industria. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito, ¿verdad? En la incidencia que de TI en cada una de las otras categorías de riesgo en una empresa, entonces también podríamos decir que a lo mejor el riesgo estratégico puede también cubrir los riesgos de TI. ¿Cuándo o dónde? En aquellos negocios cuya base son las tecnologías, ¿verdad? En cada una de sus iniciativas de negocio. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones o aquellas empresas que ofrecen servicios en la nube, ¿verdad? De software como servicio, de infraestructura como servicio. Todos aquellos negocios que giran y dependen 100% de la tecnología, ¿verdad? Y que si llegara a fallar, pues está afectando de manera directa la parte estratégica de la empresa. Lo mismo se podría decir, ¿verdad? O se podría considerar en la relación, por poner un ejemplo más, con el tema de riesgo crediticio. Si tu institución tiene malas prácticas, por poner un ejemplo, para gestionar los riesgos de ciberseguridad, ¿verdad? Esto puede llevar a que el negocio obtenga una baja calificación de riesgo por aquellas instituciones que son calificadoras de riesgo, ¿verdad? Como Standard & Poor's, Moody's, Fitch Rating, ¿verdad? Todas aquellas que dicen, ve, mira, vos sos una institución cuya calificación te damos A más, AA, a menos, ¿verdad? Y veces podemos ver ahí en las carreteras que algunas instituciones bancarias ponen ahí tal calificadora nos dio A más, por poner un ejemplo. Entonces, si nosotros no gestionamos bien los riesgos, ese riesgo crediticio puede verse afectado de alguna manera por estas calificadoras también. Entonces, el riesgo de tecnología se tiene que ver, ¿verdad? A lo largo de todos los otros riesgos que existen en la empresa. Para gestionar riesgos, ISACA te presenta 6 principios, ¿verdad? 6 principios claves que se deben de cumplir en la gestión, ¿verdad? No hay un orden específico, pero comencemos hablando por la parte que dice que la gestión de riesgo debe conectarse con los objetivos del negocio, ¿verdad? En esta parte
Es muy importante este principio porque todos los riesgos relacionados con TI tienen que ser tratados como un riesgo de negocio, ¿verdad? Y no como un tipo de riesgo por separado. Y eso es lo que ocurre normalmente en algunas instituciones. Hay áreas que gestionan riesgos por un lado y los de TI están por el otro. Por eso es muy importante también que se utilice un enfoque hacia la gerencia que sea comprensivo y cross-funcional, ¿verdad? De cómo la gestión de riesgo de tecnología en sí está también contribuyendo a los resultados del negocio. El segundo principio habla de alinear la gestión de riesgos de TI con la gestión de riesgos de la empresa. Si en su organización ya se tiene una metodología de administración de riesgo, lo más sencillo es que usted la tenga que utilizar, ¿verdad? No tiene que ir y crear otra metodología porque solamente va a empezar a crear confusión, ¿verdad? Lo que usted tiene que hacer es, porque lo que para su metodología es considerado como un alto riesgo, a lo mejor aplicando los criterios de la metodología de la empresa puede ser medio, ¿verdad? Entonces no vamos a estar hablando el mismo lenguaje. Entonces tiene que haber una alineación. Tercero, y como en todo, ¿verdad? Hay que balancear el costo con los beneficios. La gestión de riesgos de TI debe priorizarse normalmente y administrarse en línea con el apetito y la tolerancia de riesgo de la empresa, ¿verdad? Y estos son conceptos que vamos a ver a continuación. Cuarto, promover una comunicación, ¿verdad? Abierta y ética. Se deben siempre debe existir esa transparencia, ¿verdad? Siempre debe haber una información oportuna, abierta, exacta, sobre los riesgos de tecnología, para que se puedan tomar las mejores decisiones. Todos aquellos hallazgos que son técnicos, riesgos técnicos, ¿verdad? Tienen que buscar cómo traducirse a términos de negocio, ¿verdad? Y financiero, que sean relevantes y entendidos por todos, ¿verdad? Si, por poner un ejemplo, si usted va a llegar a la gerencia general, ¿verdad? Pidiendo que como estrategia de mitigar riesgo tiene que invertir cientos o miles de dólares en algún hardware para generar llaves criptográficas por cumplir con alguna regulación, esta persona no le va a entender normalmente, ¿verdad? Y solamente se debe enfocar en términos, en el costo, ¿verdad? Que uno le está presentando. Y normalmente, a lo mejor, o lo termina probando por confianza, pero sin tener la certeza en realidad para qué es, o lo termina declinando porque no entiende cuál es el valor agregado de invertir en esa solución, ¿verdad? Y es que no se le ha planteado de una manera más sencilla. El quinto principio habla de establecer la responsabilidad, ¿verdad? Y un tono desde la parte superior de la empresa, ¿verdad? En donde todos los dueños de negocio, ¿verdad? Los directores, los líderes ejecutivos de las empresas se comprometan con la gestión de riesgos. De lo contrario, no vamos a saber quién es el responsable de qué, ¿verdad? Dentro de la institución. Y en esta parte es en donde nosotros podemos ir logrando, ¿verdad? Promover una concientización sobre la cultura de riesgos que esperamos implementar dentro de las organizaciones. El último principio, ¿verdad? Habla sobre utilizar un enfoque consistente alineado a una estrategia, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber, por lo general, cómo debe identificar aquellos procesos clave y sus riesgos, ¿verdad? Asociados. Cómo tiene que identificar el impacto en los objetivos. Cómo sabe que el riesgo está fuera de la tolerancia de la empresa, ¿verdad? Cómo debe monitorear y probar los controles. Cómo debe responder a los riesgos cuando esto se materialice, ¿verdad? No puede aplicar prácticas distintas en cada uno de los escenarios. Tiene que utilizar un enfoque consistente, ¿verdad? Cada vez que se presenten los riesgos o se tengan que evaluar, identificar, etc. La ISO 31000 de gestión de riesgo empresarial presenta alrededor de unos 8 principios de gestión, ¿verdad? Y entonces, si uno los lee bien a detalle, va a encontrar que hay una alineación entre lo que está presentando este marco de referencia de ISACA en la gestión de riesgos de TI y lo que dice el estándar, pues también de gestión de riesgo empresarial.
Entonces, vamos moviéndonos, ¿verdad? A la siguiente parte. ¿Qué esperamos, verdad? ¿Cuál es la parte fundamental que obtenemos de la gobernanza de riesgo? ¿Verdad? Y aquí quiero que traigan a colación un poquito de que recuerden que cuando se formulan aquellos planes estratégicos y operativos, por lo general en todas las empresas, siempre se debe decidir tomar cierto nivel de riesgo para alcanzar esos objetivos planteados. Entonces, esa cierta cantidad o magnitud del riesgo, por lo general se expresa en esos conceptos de apetito, tolerancia, y capacidad del riesgo. Entonces, cabe señalar que existen muchos, ¿verdad? Hay algunos profesionales que cuando hablan de apetito y tolerancia de riesgo, creen que están hablando de la misma cosa y no es así. Vamos a tratar de explicar cuál es la diferencia aquí. Entonces, el apetito de riesgo, por lo general, la definición es que refleja la cantidad de riesgo que una entidad está dispuesta a aceptar para lograr sus objetivos. ¿No? Entonces, esto está enfocado en el logro de los objetivos y es por lo general lo que la administración desea, ¿verdad? En términos de riesgo. Entonces, cuando usted está definiendo el apetito de riesgo, usted tiene que tomar en cuenta 3 factores por lo general. Lo primero es la capacidad de la empresa, ¿verdad? Para absorber pérdidas. Ya pueden ser pérdidas financieras, pérdidas de imagen, pérdidas de su reputación, ¿verdad? Pero usted tiene que determinar esa capacidad que tiene la empresa para absorber esas pérdidas. Lo segundo, tiene que considerar la cultura de la administración o la predisposición que tienen para tomar riesgos. La administración por lo general es precavida, pues agresiva en la toma de decisión, ¿verdad? En tomar los riesgos. Ese es otro segundo factor en la definición del apetito de riesgo. Y tercero, tiene que tomar en cuenta también la naturaleza del negocio y el tipo de riesgo que está involucrado, ¿verdad? No es lo mismo un riesgo relacionado tal vez con fallas en una cinta transportadora de materiales para una empresa de fábrica de dulces o algo así, que una falla en un sistema, ¿verdad? En los sistemas de control de vuelo de aviones comerciales, ¿verdad? Entonces, la naturaleza del negocio y el tipo de riesgo tiene que tomarse en cuenta, ¿verdad? Y algo muy importante es que el apetito de riesgo en cada una de las entidades siempre va a ser diferente. Aunque la empresa sea de la misma naturaleza, por ejemplo, en los mismos bancos, ¿verdad? El apetito de riesgo no es el mismo de un banco a otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre los factores mencionados, la capacidad para absorber pérdidas no es la misma. No es lo mismo una institución de varios años con una institución que está en sus primeros 5 años, ¿verdad? Las personas son distintas, por tanto la cultura de esa administración puede ser que en algunos sean más agresivos para tomar riesgos, ¿verdad? Y tomar decisión, y los otros son un poco más precavidos. Entonces, tomando en cuenta estos factores, uno va decidiendo, ¿verdad? Al interno de la empresa cómo se tiene que definir ese apetito de riesgo. Y algo muy importante, ¿verdad? No existe ninguna norma ni ningún estándar, ¿verdad? Que te vaya a decir cuál es lo que se considera que un riesgo es aceptable o no. Eso es propio de cada una de las entidades. Entonces, las declaraciones de apetito de riesgo, por lo general, son amplias, ¿verdad? Y tienden a hablar del riesgo de una manera general. En la parte derecha de su pantalla, ahí hay un ejemplo de una declaración, que dice, por ejemplo, aunque la empresa no desea tener un apetito de riesgo de TI, reconoce que esto no es práctico para el logro de su objetivo. Por lo tanto, la empresa corregirá los escenarios de pérdida por los cuales de manera individual o acumulada superen los $50,000. ¿Verdad? Estas declaraciones en grandes organizaciones, por lo general, tienden a tener una versión distinta de esta declaración por cada una de las líneas
de negocio que existen. En empresas ya medianas o pequeñas, una sola declaración, ¿verdad?, de apetito puede funcionar bien para todo, ¿verdad?, para todo lo que se haga en ella. Entonces, ¿cuál es la tolerancia del riesgo? La tolerancia va a reflejar, siempre dice ahí, un rango de desviación aceptable de los niveles establecidos por el apetito de riesgo y los objetivos del negocio. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta de que la tolerancia al final va a establecer el límite del riesgo, ¿verdad? En el apetito yo establezco lo que yo deseo para llegar a lograr aquellos objetivos. Pero la tolerancia ya me va a establecer un límite de hasta dónde yo puedo llegar para conseguir esos objetivos. Entonces, un ejemplo, ¿verdad?, se da, por decirlo así, en la gestión de los proyectos. Una declaración puede ser: los estándares de la empresa requieren que los proyectos sean completados dentro de los presupuestos y periodos. Pero será ahí para cada uno de los riesgos, posiblemente cuál es la tolerancia establecida. La capacidad del riesgo. La capacidad de riesgo se define, dice, como la magnitud objetiva o la cantidad de pérdida que una empresa puede tolerar sin arriesgar su existencia continua. Entonces, muy importante que sepan que esto difiere en absoluto con el apetito de riesgo, el cual generalmente refleja la decisión, ¿verdad?, de la junta directiva o de la administración en sí, en cuanto a qué o qué tanto riesgo estamos deseando para lograr los objetivos. Pero la capacidad ya habla más sin arriesgar la existencia continua del negocio, ¿verdad? Entonces, este es un término también que está presente en aquellas discusiones de apetito de riesgo, porque unos van orientados hacia el logro de los objetivos, pero ya cuando se habla de capacidad del riesgo va más orientado a la existencia, ¿verdad? Garantizar de que el negocio puede seguir operando, ¿verdad? Y no solamente el logro de objetivos. Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Quién es responsable a nivel de la empresa de la gestión de los riesgos, ¿verdad? La asignación de responsabilidades y rendición de cuentas. En la gestión de riesgos de TI, por lo general, puede variar de una posición en otra, y normalmente depende también de la industria y del tipo de empresa. Por poner un ejemplo, en las instituciones financieras, el CRO, que es el Chief Risk Officer, es la figura que comúnmente es delegada, ¿verdad?, para supervisar la gestión de riesgos de la empresa y que incluye la gestión de riesgos de tecnología. Pero esta figura tal vez no se encuentra en instituciones comerciales, por decirlo así, pero sí existe a lo mejor un CISO, ¿verdad?, alguien encargado del tema de seguridad. Entonces, esta tarea se le asigna, por lo general, al CISO, ¿verdad? Ahora, algunas instituciones también, en cuanto a responsabilidad y rendición de cuentas, pueden implementar un modelo mixto, ¿verdad? O puede haber una combinación, por poner un ejemplo, mientras el CISO a lo mejor es el responsable directo de la gestión, a lo mejor el CIO, el de tecnología, es el que tenga que rendir cuenta sobre algunos tipos de riesgos, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que tenemos que identificar, ¿verdad?, al más alto nivel, quién es el stakeholder principal en la gestión de riesgos de TI para que nosotros podamos alinear todos los esfuerzos con esa persona y poder obtener las directrices o que nos ayude a obtener lo que nosotros estamos esperando en términos de la gobernanza, ¿verdad?, como es la parte del apetito, la tolerancia y la capacidad del riesgo. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo, ¿verdad? O la gestión de riesgo, ¿cómo es que, o qué estamos esperando en cada una de las etapas? Entonces,
Lo primero es, ¿verdad? Antes de entrar en cada una de las etapas, lo primero que quiero señalar es que en la práctica, normalmente, los pasos, así como se pueden ver en cada una de estas ilustraciones, por lo general no son ejecutadas necesariamente así, de una manera como secuencial, ¿verdad? Que una depende de otra, a lo mejor una lleva insumos de otra, ¿verdad? Pero hay muchas que no es un flujo secuencial en términos de que termino uno y comienzo la otra actividad, termino este y comienzo la otra, sino que estamos viendo riesgos continuamente, entonces en algún momento estamos tratando de establecer contexto para X escenarios, mientras en otros ya estás haciendo un análisis de evaluación, ¿verdad? Entonces hay muchas tareas que se ejecutan de manera paralela. Aquí lo importante es que cada empresa, ¿verdad? Tiene que buscar cómo desarrollar ese flujo de trabajo, ¿verdad? Que soporte los medios más efectivos y eficientes para completar, pues, de nuevo las tareas que están aquí mencionadas. También es importante lograr que este proceso de gestión de riesgos sea una parte integral de la administración, ¿verdad? Que esté presente en las prácticas y en la cultura de la organización y que sean adoptados, ¿verdad? En cada uno de los procesos de negocio. Si usted tiene un proyecto, tiene que gestionar riesgos. Si usted está adquiriendo nueva tecnología, tiene que gestionar riesgos. Si usted está haciendo un cambio en su estructura organizacional, ¿verdad? En su estructura interna, combinando algunas posiciones o algo, tiene que gestionar los riesgos, ¿verdad? Entonces, cuando la empresa ya está haciendo esa cultura de gestión de riesgo, ¿verdad? Va adquiriendo una madurez que viene a que la empresa tenga una mayor credibilidad. Entonces, sin mencionar, ¿verdad? O viendo pues cada uno de estos flujos de trabajo, el marco de referencia de ISACA, ¿verdad? Lo plantea bajo un esquema cíclico, la ISO 31000, ¿verdad? Lo plantea un poco más a manera de flujo, pero si ustedes pueden ver, hay mucha similitud en ello, ¿verdad? Hablan de establecer el contexto, hablan de establecer, de identificar los riesgos, de evaluarlo, analizarlo, responder al riesgo en sí o tratarlo, como lo dice la ISO, y de monitorear y reportar, ¿verdad? Todo lo que va ocurriendo en las distintas etapas. Entonces, ¿qué esperamos en cada una de estas actividades? En la parte de contexto, lo tengo resumido en tres pasos, ¿verdad? Y lo primero es tratar de posicionar el riesgo para la empresa dentro del contexto de su misión, estrategia y objetivos. Y es que este es el primer paso para garantizar, ¿verdad? Que cada proceso y procedimiento que se realiza a diario vaya cumpliendo con aquellos objetivos, ¿verdad? A largo plazo de la empresa y que esté alineado con su postura de riesgo. Va a permitir, ¿verdad? Y esto va a permitir pues que la comunicación y la aclaración de todas aquellas incertidumbres o riesgos, ¿verdad? Que tienen el mayor potencial para poner en peligro los objetivos, la estrategia, la misión de la empresa, pues se conozcan, ¿verdad? Se conozcan y se gestionen. Ahora, cuando hablamos del contexto, pues siempre es bueno verlo desde una perspectiva externa e interna a la organización. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que cuando el término externo se refiere cuando nos estamos enfocando a aquel contexto político, legal, regulatorio, ¿verdad? O ambiental, etcétera, que afecta de alguna manera la consecución de los objetivos y que no depende precisamente de nosotros, ¿verdad? De la institución de manera interna. Y hablamos de aquel contexto interno cuando nos estamos enfocando en aquellos planes, ¿verdad? De la empresa, en aquella estructura, en aquella cultura y los procesos, ¿verdad? En sí de la organización. Lo importante es que esta primera parte, ambos, ¿verdad? Tanto la parte interna como externa, nos van a ayudar a nosotros a determinar cuál es aquel adecuado alcance, ¿verdad? Y criterios necesarios para enfocar
pues todos los esfuerzos para la gestión de riesgo. Segundo, dice establecer el alcance de los procesos de gestión de riesgo. Alcance alineado a aquella misión, estrategia y objetivos de la empresa, ¿verdad? Entonces, usted aquí tiene que preguntarse cuáles son aquellos proyectos claves, por ejemplo, para lograr esos objetivos, ¿verdad? Para llevar a cabo esa estrategia. ¿Cuáles son aquellas unidades de negocio claves que soportan esos objetivos? ¿Cuál es la tecnología en sí, ¿verdad?, que está apoyando al logro de esos objetivos? ¿Cuáles son los procesos? ¿Verdad? ¿Cuáles son las personas clave? ¿Verdad? Entonces usted está tratando de determinar el alcance de la gestión en base a los proyectos clave, las unidades, la tecnología, los procesos, las personas, ¿verdad? Y aquí usted va a ir determinando cuál es o por dónde tiene que poner los esfuerzos para la gestión y determinar ese adecuado alcance. Tercero, tiene que definir, ¿verdad?, los criterios que tienen que ser utilizados para evaluar el significado del riesgo. Y hay muchas veces, ¿verdad?, cuando hay temas regulatorios, estos criterios, pues, a veces pueden ser también impuestos por aquellos temas que son legales o regulatorios. Pero estos criterios, por lo general, las empresas los deben de establecer, ¿verdad?, en una política de administración de gestión de riesgo dentro de la organización, ¿verdad?, dentro de la empresa. ¿Qué se quiere decir o qué queremos lograr con los criterios? Que usted ya tiene que saber cómo va a evaluar, por decirlo así, la probabilidad del riesgo. ¿Cómo va a determinar usted el impacto que tiene ese riesgo dentro de la organización? ¿Verdad? ¿Cuántos niveles de riesgo va a utilizar? ¿Verdad? Va a utilizar una matriz 3x3, una 5x5, etcétera. ¿Cuál es el apetito, la tolerancia, la capacidad del riesgo? Los conceptos que vimos anteriormente, ¿verdad? Se va a enfocar en riesgo independiente o en una combinación de aquellos eventos de riesgo que salgan, ¿verdad? Entonces, todo eso nos va a ir ayudando a nosotros para después hacer la evaluación en base a estos criterios. Una vez que ya tenemos establecido el contexto, tenemos que identificar esos riesgos, ¿verdad? Y la identificación hay que entenderla como que también se puede dar en aquellos contextos que pueden ser formales o informales. Se puede estar a lo mejor en una cafetería y escucha una conversación por ahí, ¿verdad?, sobre algún evento que no tenía ni idea y usted tiene que pensar en riesgo y decir, ve, mira, esto puede pasar y tiene que ir a buscar cómo gestionarlo. Entonces, lo que se debe buscar al final es aquellos espacios, sí, ¿verdad?, en donde nos permitan a nosotros identificar esos escenarios, ¿verdad?, de pérdida que pueden afectar la consecución, ¿verdad?, de la misión, la estrategia y los objetivos de la empresa, ¿verdad? Y se pueden utilizar diferentes estrategias, entrevistas, mientras está levantando un entendimiento de los procesos, revisando las bitácoras de incidentes, sesiones de quejas y sugerencias, porque hay muchos clientes que a veces externan un problema o algo y te están diciendo que hay un evento de riesgo por ahí, ¿verdad? Y nosotros no tomamos en cuenta ese canal tampoco. Y aquí también en la identificación quiero comentar algo, ¿verdad?, que es un error común que existe en las organizaciones. Y esto es que usted tiene que identificar todos, ¿verdad?, todos los riesgos, aunque estén o no bajo control de la organización, ¿verdad? Porque muchas veces cuando alguien empieza a gestionar los riesgos, piensa que como ya tengo controlado X o Y escenario, pues yo no lo registro, ¿verdad? Y no es así, se tiene que construir o tener su universo de riesgo para monitorear y evaluarlos todos y ver cuál es su comportamiento en el tiempo. Y cuando usted esté identificando, ¿verdad?, esos escenarios de riesgo, tiene que tomar en cuenta, ¿verdad?, algunos aspectos clave, como es, por ejemplo, el actor, ¿verdad? ¿Es alguien interno o es alguien externo? ¿Verdad? Un competidor, un empleado, un tercero subcontratado. ¿Qué aplicación es la que puede fallar, ¿verdad? Tal vez de manera automática.
Tienen que saber cuál es el tipo de evento, ¿verdad? Es algo accidental, ¿verdad? Es una falla en proceso, es algo malicioso en sí, ¿verdad? O que tiene, o algo de causas naturales, pues a lo mejor. ¿Cuál es el tipo de impacto que puede dar? ¿Verdad? Por ejemplo, el evento está relacionado con fuga de información, está relacionado con interrupción en los sistemas, disponibilidad de la información, cambios no autorizados, ¿verdad? Temas de integridad, etcétera. El impacto es importante, ¿verdad? Clasificarlo también porque nos puede decir si tenemos a lo mejor procesos mal diseñados dentro de la empresa, ¿verdad? O que se están ejecutando de una manera no efectiva, ¿verdad? Si hay un impacto a lo mejor relacionado con regulaciones, con el uso no apropiado de los activos, etcétera. El activo o recurso, ¿verdad? Son las personas, los procesos, la infraestructura tecnológica, etcétera. La duración, cuánto tiempo, si es un evento que se ha materializado, cuánto tiempo ha durado. Y esto nos lleva con el momento de tiempo, ¿verdad? Si ha ocurrido en un momento en el que la operación es crítica o no, ¿verdad? Porque así tenemos algunos procesos dentro de las instituciones. Por poner un ejemplo, imagínense que fallara el sistema de la planilla en los primeros, entre el 5 y el 10, ¿verdad? Es un evento que se puede dar, pero no es en un momento crítico de la operación, ¿verdad? La criticidad viene dada por el impacto que puede tener en determinado momento. Entonces, no es lo mismo que falle en un momento en el que no se depende tanto del sistema como en la fecha tope, en el 15, que si no lo compone, va a tener que pagar el 16 o el 17 y ya eso te puede acarrear un tipo de problema. Entonces, una vez que usted ya tiene el contexto, que ya conoce la identificación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos riesgos? Tiene que analizarlos y evaluarlos, ¿verdad? El análisis no es nada más de desarrollar o de completar ese entendimiento del riesgo, ¿verdad? Y el análisis nos va a dar a nosotros una entrada, ¿verdad? Por decirlo así, hacia la evaluación del riesgo. Y ahí decidir, obviamente, cuáles son las mejores estrategias y métodos del tratamiento de riesgo. Entonces, cuando usted está analizando, usted tiene que saber cuál es el origen, ¿verdad? Del riesgo. ¿Está trayendo esto consecuencias positivas o negativas? ¿Con qué frecuencia se está dando? ¿Verdad? ¿Cuáles son los factores que están afectando ese impacto y esa probabilidad? ¿Existen controles que lo están mitigando o no? ¿Están siendo efectivos o no? ¿Qué objetivos de negocio se están viendo afectados? Entonces, un sinnúmero de preguntas que le permitan a usted entender en realidad el riesgo en sí. ¿Para qué? Para después evaluarlo. ¿Cómo? Comparando esos niveles, ¿verdad? Los niveles o los criterios establecidos que ya se definieron en la parte de contexto, los tienen que utilizar en esta parte, ¿verdad? Están alineados con el apetito, la tolerancia y la capacidad, ¿verdad? Al final, el propósito de hacer la evaluación es como asistir, ¿verdad? En el proceso de toma de decisión basado en la salida que nos dé el análisis de riesgo, sobre cuáles son aquellos riesgos necesariamente importantes para tratarlo, ¿verdad? Para tratamiento. Y cuál es la prioridad que se necesita establecer también entre las opciones de tratamiento de riesgo. Ahora, cuando lo está evaluando, a lo mejor concluye que no tiene todos los elementos y lo que se necesita es un mayor análisis, ¿verdad? Sobre el riesgo todavía para poder llegar a tomar esa decisión, ¿verdad? De cómo tratarlo. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Pues comúnmente se utilizan 4, ¿verdad? Evitar el riesgo, mitigarlo, transferirlo o aceptarlo, ¿verdad? Se evita el riesgo si dejas de hacer la actividad, ¿verdad? O las condiciones, como dice ahí, que dan lugar al riesgo ya no existen. Se mitiga cuando estás implementando algún tipo de control para reducir la frecuencia de ese riesgo o el impacto de ese riesgo, ¿verdad? La transferencia también va enfocada a reducir frecuencia de impacto, pero
hay otro actor de por medio, ¿verdad? Una aseguradora, aquellos servicios que contratamos en la nube, ¿verdad? De outsourcing, en donde hay otra persona administrando ciertos procesos. Nosotros no nos estamos cubriendo por temas contractuales, ¿verdad? De que si ocurre algo, hay algún tipo de penalización y el negocio no se mira tan impactado, ¿verdad? Porque hay cláusulas ya establecidas en esos contratos. Y la aceptación, ¿verdad? Que significa que no se van a tomar medidas en relación con el riesgo, ¿verdad? Y que si llega a ocurrir, pues obviamente se tiene que aceptar, ¿verdad? El impacto que este tenga. Ahora, hay que tener mucho cuidado en esa parte de aceptación, porque en muchas organizaciones hay veces uno plantea de riesgo o algo y los gerentes a cargo, los ejecutivos le dicen, sí, aceptamos el riesgo. Pero no es así nomás, ¿verdad? Usted tiene que documentar esa aceptación de riesgo. Y el ejecutivo, ¿verdad? Encargado del riesgo con la máxima autoridad de la institución tienen que firmar, ¿verdad? Que están aceptando esa aceptación de riesgo. Y tiene que estipular también, tiene que tener unos tiempos para poder reevaluar, ¿verdad? Esa aceptación, porque hoy yo lo acepto. De aquí al próximo año, en donde hay otro tipo de condiciones, a lo mejor no lo acepto, ¿verdad? Entonces, no es un tema de que, así como me dijo que, a ver, este riesgo se acepta, ya está, y lo dejo olvidado, ¿verdad? Tiene que llevar su proceso formal de documentación y tiene que haber un seguimiento sobre todo aquellos riesgos que se están aceptando. Reporte y comunicación, ¿verdad? En cuanto a este tema, en la gestión de riesgos de TI, y conforme los flujos pues, de trabajo que vimos anteriormente, esto se puede realizar en cualquier momento, ¿verdad? En las distintas etapas o fases del flujo de gestión. Aquí lo que quiero recalcar es que ISACA hace énfasis de 3 rubros, ¿verdad? En este tema de reporte y comunicación. El primero es las expectativas en cuanto a la estrategia, política, procedimientos y la concientización en la gestión de riesgos. Las empresas deberían continuamente estar comunicando esas estrategias, ¿verdad? Y sobre todo reforzar aquellos principios de gestión de los que hablamos al inicio de la presentación. La comunicación clara, ¿verdad? En las empresas y consistente sobre la gestión de riesgos que son reconocidos, impulsa definitivamente todos los esfuerzos posteriores en la gestión, ¿verdad? Definido en su flujo de trabajo. Va a ir creando esa conciencia y va a ir estableciendo las expectativas en general de los comportamientos esperados por la empresa en cada uno de los procesos de gestión de riesgo. El segundo punto habla de la capacidad de la actual gestión de riesgo. Comunicar la capacidad para gestionar riesgos indica que también la empresa está manejando los riesgos, ¿verdad? Y va reduciendo sus niveles de exposición. Facilita transparencia en cualquier brecha, ¿verdad? Que exista en la competencia para gestionar los riesgos y es generalmente un indicador de que va un indicador de que existe una buena gestión de riesgo. Y tercero, recalca el tema del estado de los riesgos identificados. ¿Cuál es el perfil de riesgo que tenemos, verdad, de TI? ¿Cuáles son los indicadores claves, los eventos materializados, la causa raíz, las opciones de mitigación? ¿Verdad? El perfil de riesgo no es más que todo como el portafolio de los riesgos de TI en donde la empresa está expuesta, incluyendo, ¿verdad?, aquellas medidas tomadas en cada uno de los escenarios. ¿Cuáles son los indicadores clave que van soportando ese reporte a la gerencia sobre un riesgo en particular? ¿Cuáles son las opciones que existen de mitigación en términos de costo y beneficio? Y aquí marqué un poquito en negrita, ¿verdad?, el tema de los indicadores, porque es algo que comúnmente no se implementa en las instituciones. Y los indicadores, ¿verdad?, para mí son métricas que son capaces
en sí de demostrar qué tan probable la empresa puede sobrepasar aquellos límites o niveles de apetito y tolerancia de riesgo. Es muy importante no confundir, ¿verdad?, estos indicadores con la medición en sí del riesgo. Cuando estamos determinando su probabilidad y su impacto. Algo importante, cuando se definen estos indicadores, es que hay que considerar también aquellas necesidades de los diferentes ejecutivos, ¿verdad? O stakeholders dentro de la empresa. Involucrarlo a ellos, ¿verdad? Y a los stakeholders adecuados en la selección de estos indicadores va a garantizar obviamente una mayor aceptación, ¿verdad? Y va a haber un sentido de propiedad de cada uno de esos indicadores. Y también hay que iterar, ¿verdad? Y mejorar esos indicadores conforme el tiempo. Entonces hay que adoptar ese enfoque equilibrado, ¿verdad? Seleccionar los indicadores que miran hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? O sus siglas en inglés se le conocen como leading y lagging indicators. Entonces, como dice ahí, ¿verdad? Hay indicadores que miran hacia adelante, ¿verdad? Cuya data lo que viene es aportar para ver si se puede prevenir esa ocurrencia de eventos. Hay indicadores que miran hacia atrás, cuyos datos nos dan información sobre los eventos que ya ocurrieron. Entonces, hay beneficios de manejar esos indicadores y es que podemos tener un servicio de advertencias tempranas en la institución. En donde la empresa conoce el riesgo que está pronto a ser materializado y por lo que debe responder de una manera proactiva antes de tener pérdidas, ¿verdad? También se conoce el contexto histórico y retrospectivo de los riesgos que se han materializado, por lo que se tiene información para futuras respuestas a los riesgos, ¿verdad? Pues se tiene soporte documental y también hay hasta análisis de tendencia sobre los riesgos. Y también, ¿verdad? Hay una retroalimentación, se puede dar una retroalimentación sobre el apetito y la tolerancia de riesgo. Para facilitar, pues obviamente, las mejoras en la estrategia y en los procesos de gestión y optimizar así todos aquellos esfuerzos que existen sobre la supervisión y la gobernanza de los riesgos. Entonces, hasta aquí el flujo de trabajo, ¿verdad? Ya vamos ahí entrando casi a la hora. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Como ya para ir cubriendo la última parte, que les pueden ayudar, ¿verdad? Y que pueden ser ahí un poquito prácticos. Por ejemplo, aquí hay una plantilla, ¿verdad? Incluye una plantilla en donde ustedes ven, a mí me gusta siempre tener como un resumen, ¿verdad? En la cabeza de cualquier documento en donde se pueda ver claramente cuál es el riesgo, ¿verdad? Cuál es quién es el dueño, hay nomásito de qué tipo es este riesgo, cuál es su nivel, cuál fue la respuesta que se dio sobre él. Pero lo que se pretende es poder documentar, ¿verdad? El riesgo, ¿verdad? Identificarlo, poder tener un análisis del riesgo para determinar cuál es su frecuencia y cuál es su impacto, ¿verdad? Y estas son opciones. Más adelante les voy a presentar una manera en la parte de TI cómo se hace. En un sitio pues que está ahí publicado y que está trabajando en estos temas. Usted tiene que definir sus propias variables, ¿verdad? Por ejemplo, el estándar de la ISO 27005 de gestión de riesgos de seguridad de la información utiliza las tres variables o los tres atributos comunes en temas de seguridad de la información, ¿verdad? Que si el evento de riesgo puede impactar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información y en qué grado. Entonces uno va seleccionando ahí y al final va a poder esos atributos tienen un peso y al final usted determina cuál es el impacto, ¿verdad? Entonces, cada una de las variables, cada una de las instituciones tiene que trabajar para definir esas variables en la parte del contexto cuando está estableciendo los criterios
¿verdad? Como ya decíamos en aquellos principios, usted ya tiene que conocer cómo va a medir ese impacto, ¿verdad? Cómo va a determinar esa frecuencia del evento. Y también, ¿verdad? Pues obviamente tiene que haber temas de respuesta, ¿verdad? ¿Y por qué? No es simplemente decir lo acepto y ya está, ¿verdad? Tiene que justificar. Si hay temas de mitigación o de transferencia, cómo va, cuáles son las tareas, ¿verdad? Los planes de acción, e irlos monitoreando y poder tener alguna documentación sobre ello. Y también tener algunos indicadores de riesgo, ¿verdad? De cómo va a estarlo monitoreando usted este riesgo. ¿Por dónde podemos comenzar? ¿Verdad? La ISO 27005 de gestión de riesgo de seguridad de la información tiene en su anexo D sin número de amenazas y vulnerabilidades, que al final son los eventos de riesgo que pueden salir, que podemos adoptar nosotros para poder decir si nos aplica o no dentro de nuestras instituciones, ¿verdad? Y si lo estoy gestionando o no lo estoy gestionando, ¿verdad? Entonces usted puede abocarse a ese estándar, a ese anexo, para leer un poco y usted determinar cuál es el evento, ¿verdad? De riesgo. Muy importante, ¿verdad? Y algo que yo siempre estoy ahí tratando de recalcar cuando escribimos los riesgos, es que si usted escribe el riesgo reflejando el actor, ¿verdad? El evento que ocurre y el impacto, usted va a tener una definición de riesgo adecuada, ¿verdad? Porque a veces uno lee un riesgo y entonces empiezan a salir preguntas, ¿verdad? Pero ¿y cuál es el impacto? Porque solo estoy describiendo el evento, ¿verdad? Entonces siempre salen esas preguntas. O a lo mejor como parte de la descripción del riesgo lo que estoy poniendo es el impacto y no el evento, ¿verdad? O tengo el evento y el impacto y lo que se pregunta es, pero ¿y este riesgo quién es el que me lo puede estar, quién es el actor que puede tomar ventaja, ¿verdad? De esa vulnerabilidad o llevar a cabo esa amenaza, ese evento, y nosotros no lo estamos diciendo. Entonces, cuando usted está escribiendo el riesgo, se tiene que tomar en cuenta de que se refleje quién es el actor, ¿verdad? Cuál es el evento que tiene que ocurrir y cuál es la consecuencia, ¿verdad? Que ese evento puede dar a nivel de la organización. En la parte de análisis, ¿verdad? De evaluación del riesgo en sí, en la parte de tecnología, ustedes pueden visitar este sitio que está aquí, ¿verdad? Ellos tienen una metodología de evaluación de riesgo binaria. Se llaman así binaria porque al final ellos te van guiando, ¿verdad? Paso a paso, vos vas contestando unas preguntas en relación al riesgo y dependiendo de dónde te vas ubicando, al final él te dice si tu probabilidad es alta, media o baja, ¿verdad? Y de igual manera, el impacto, ¿verdad? De acuerdo a la combinación de algunas preguntas ya establecidas, se va diciendo si es alto, medio o bajo el impacto, ¿verdad? Que están utilizando una matriz 3x3. Y al final, basado en el resultado de los dos, si la probabilidad te dio medio, ¿verdad? Y el impacto te dio bajo, al final te sugiere que el riesgo es bajo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero transmitir aquí es que estos son los criterios o el enfoque consistente del que hablamos anteriormente, ya viéndolo más en la práctica, ¿verdad? En donde cada vez que usted tenga un evento o haya determinado, identificado un evento de riesgo de tecnología, usted puede venir y hacerse estas preguntas y de manera consistente, ¿verdad? Está utilizando un enfoque para medir cuál es la probabilidad, cuál es el impacto y determinar el nivel de riesgo, ¿verdad? Que existe. Algunos indicadores, ¿verdad? Esto es de sentarse, de empezar a pensar y de buscar ejemplos, etcétera, ¿verdad? Pero en temas de tecnología, en temas de seguridad, podemos llevar indicadores relacionados con el número de incidentes de seguridad que han tenido un impacto en el negocio, ¿verdad? Porque pueden existir incidentes que al final no ha ocasionado ningún tipo de pérdida a nivel del negocio.
proyectos, ¿verdad? En temas de proyectos de tecnología, ahí hay algunos ejemplos también de indicadores, cumplimientos, ¿verdad? El número de hallazgos, por ejemplo, que son reportados por temas de incumplimiento regulatorio. Al final pueden haber multas, ¿verdad? O los costos, ¿verdad? Podemos llevar un indicador de costos por multa, etcétera. Entonces, ya para ir concluyendo, creo que ya estamos ahí sobre la hora. Estas son las referencias que utilicé para la presentación. Los miembros de ISACA pueden descargar gratis el marco de referencia de IT, de riesgo de TI. La guía práctica tiene un costo, sí. La hizo también, pues. Aunque muchos tal vez de estos documentos hasta en internet algunos los pueden encontrar. Entonces, para pasar a la parte de preguntas y respuestas, pues prácticamente como conclusión lo que quiero transmitir es de que usted tiene que saber gestionar su riesgo. Porque mucha gente dice, sí, yo conozco los riesgos. Y vos los conoces, pero no los estás gestionando, ¿verdad? Son dos palabras totalmente distintas. Y gestionarlo es pasar por todo el flujo de trabajo que la empresa ha definido para gestionar los riesgos, ¿verdad? Y no solamente decir que los conozco. Trate de mantener una comunicación activa, ¿verdad? Sobre el perfil de riesgo de tecnología, o sea, que haya transparencia, que haya apertura, que todo el mundo que trabaja en estos temas lo conozca, la alta dirección, ¿verdad? Exponga los riesgos en los comités que existen en sus instituciones, para que haya apertura, para que haya comunicación, para que haya apoyo, ¿verdad? En la gestión que usted está haciendo en este tema. Importantísimo alinear esas prácticas, ¿verdad? Con la gestión de riesgos de la empresa. Si no existe del todo, ¿verdad? En alguna institución, y le toca solamente al DTI, entonces implemente algo, ¿verdad? Usted lo puede implementar ahí mismo dentro del departamento de tecnología. Pero si más adelante alguien llega y determina y empieza a ver estos temas de gestión de riesgo y empieza con otra metodología y todo, entonces busque cómo hacer esa alineación, ¿verdad? No trate tampoco de vender, de decir, mira, aquí está, esta es la metodología, aplicarla para todos, ¿verdad? Y que no es el enfoque correcto. Tiene que determinar ese flujo de trabajo, ¿verdad? Estable y consistente. Eso quiere decir que tiene que proveer pautas para poder saber, para que las personas que están haciendo este trabajo sepan, ¿verdad? Cómo hacerlo y que sea de una manera consistente. Y también establezca indicadores, ¿verdad? Los indicadores le van a ayudar a estarlo monitoreando y a poder determinar opciones de tratamiento de riesgo más adecuadas, ¿verdad? Por cada uno de los riesgos y va a contribuir, obviamente, a prevenir, ¿verdad? Que algunos eventos pasen dentro de la institución. Entonces, con esto, pues quiero concluir esta mañana, ¿verdad? Creo que estamos ahí sobre el tiempo. Y pues darle las gracias por su atención. Y si nos podemos mover, ¿verdad? A un espacio ahí de pregunta y respuesta, entonces. Excelente, muchas gracias, Davis. Vamos entonces a hacer algunas consultas. De hecho, aquí en el chat, David, tenemos varias consultas que han ido haciendo ahí nuestros participantes. No sé si te voy leyendo los chats y vas entonces aportando, ¿te parece? Bueno, está bien, vamos revisándolo. Perfecto. Tenemos el primero de Francisco Centeno. Saludos, Francisco. Dice Francisco, para indicar al directivo o financiero cuánto significa o cuánto cuesta el riesgo de que un activo sea vulnerado, que si conoces alguna herramienta o metodología para monetizar el riesgo. Bueno, esto es un tema como se mencionaba en uno de los principios, ¿verdad? El costo-beneficio para evaluar el riesgo.
Al final usted tiene que saber, usted tiene que tener aquellas variables, ¿verdad? Que hablamos de apetito, de tolerancia y de capacidad de riesgo. Si usted tiene un evento ya identificado y usted está proponiendo, por decir algo, comprar un equipo X, ¿verdad? Que va a ayudar en la mitigación de ese riesgo, usted tiene que ver si el costo de ese equipo está por encima del apetito de riesgo de la empresa. Si está por encima, obviamente quiere decir que no vale la pena, ¿verdad? Adquirirlo. Porque yo como negocio lo estoy aceptando, ¿verdad? Está dentro de lo que estoy definiendo como apetito. Si usted mira de que ese costo está por debajo o el riesgo, ¿verdad? Está por encima del apetito, ¿verdad? Y el costo de adquirir la solución está por debajo, entonces usted pues simplemente puede ver cuál es el costo-beneficio, ¿verdad? Y ahí lo importante para comprar el apoyo de la parte financiera y de los otros directivos que no son en temas de tecnología es transmitir esto en términos de negocio, ¿verdad? ¿Cómo te puede afectar? ¿Verdad? Entonces, los eventos de riesgo, a veces se hace un enfoque, o se hace una medición cuantitativa en vez de una medición cualitativa. ¿Y cómo lo puede hacer? Usted tiene que mapear cada uno de los procesos o las tecnologías que tiene con los procesos de negocio, ¿verdad? Y usted tiene que hablar con cada uno de los procesos de negocio, los encargados, y determinar y preguntarle, bien, mira, yo tengo este activo tecnológico, por decir algo, o quiero comprar este activo tecnológico para que te mitigue este evento. Si ocurre este riesgo y este evento afecta tu proceso, ¿cuánto estás perdiendo, verdad? En un determinado tiempo, ¿verdad? De minutos, horas o algo que tiene que establecer una unidad de medición. Pero el negocio le tiene que decir cuánto va a estar perdiendo, cuánto va a ser el impacto monetario en caso de que su proceso se mire afectado, ¿verdad? Entonces, de esa manera, usted puede determinar y decir cuando está haciendo la evaluación, no tengo este equipo, ¿verdad? Por tanto, no puedo mitigar este riesgo. Si este riesgo pasa, un evento y dura tantas horas, va a tener tanto impacto, ¿verdad? Y vamos a perder tanto. Entonces, de esa manera le vas dando un valor, ¿verdad? Monetario en evaluación de riesgo, ¿verdad? Pero eso ya es una metodología cuantitativa de evaluación de riesgo, ¿verdad? Y no cualitativa. Lo normal es que empiecen con una evaluación cualitativa, ¿verdad? Pero hay otras instituciones, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos en las instituciones financieras, pide que tengas que hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa, ¿verdad? Entonces, para ponerle dinero, ¿verdad? A esos eventos que ocurren, ¿verdad? O que pueden ocurrir, cada quien se tiene que sentar con las áreas de negocio, mapear y decir, ve, mira, este equipo te da soporte a vos, ¿verdad? Y a este otro proceso, y a este otro proceso. Si a mí me falla por no contar con estas medidas de control, ¿verdad? Al hacer esta inversión, entonces afecta este otro proceso, este otro y este otro. Y al final, en un lapso de 1 hora, yo puedo perder tanto, ¿verdad? Que es lo que vos me estás diciendo, que te puedes ver afectado monetariamente, ¿verdad? Pero tienes que escribir todo una metodología para cuantificar, ¿verdad? Para hacer esa cuantificación. ¿Y dónde lo hace? Cuando está estableciendo el contexto y está estableciendo aquellos criterios de los que hablamos para saber cómo hacer esa medición. Ok, perfecto. Aquí tenemos un comentario que hizo Álvaro Muñoz. Lo voy a leer íntegro, tal y como está puesto. Dice, determinar el impacto monetario de un riesgo es un proceso subjetivo, ya que depende del tipo de activo del que se trate y de la probabilidad de que el riesgo se materialice. Hay que tomar en cuenta que el efecto de riesgo reputacional es difícil de determinar e incide indudablemente en el impacto monetario.
Por eso lo que se define es el apetito del riesgo. ¿Cuánto está dispuesta la administración a aceptar? Y saludos. Ese es el comentario que realizó Álvaro Muñoz. Luego, Marta Aracelis García pregunta cómo identificamos el impacto de riesgo. Yo creo que parte de lo que estabas comentando en este momento, Davis, o no sé si vas a tener algún otro elemento que indicarle a Marta. Sí, solo para aclarar, ¿verdad? Ahí el impacto, por decir algo aquí, en la presentación, en esta metodología de evaluación de riesgo, es con un enfoque cualitativo, ¿verdad? Entonces voy a decir, ven, mira, puedo tener un impacto bajo, medio o alto. Usted puede definir 5 variables, ¿verdad? Crítico y muy crítico, ¿verdad? Usted va a determinar cuáles son estas variables para medir el impacto, ¿verdad? Y usted va a determinar cómo y bajo qué escenario se considera bajo, medio y alto, ¿verdad? Entonces, una evaluación cualitativa sobre el impacto es válida y es lo que muy comúnmente se hace. También puede adoptar un enfoque cuantitativo, pero para el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Y que haya una alineación con la parte cualitativa, al final usted va a llegar a determinar si hay un evento que me impacta en $10,000, para mí $10,000 es bajo. Pero si llega a él entre 10 y 30, ya es medio. Si es más de $30,000, es un impacto alto, ¿verdad? Eso va a depender en cada una de la institución. Entonces, ¿cómo lo determina? ¿Cómo lo identifica, verdad? En este método cualitativo, por ejemplo, que les presenté, aquí están unas preguntas, ¿verdad? Que ellos utilizan para ir determinando ese impacto, pero con enfoque cualitativo, ¿verdad? Cuantitativo es simplemente poner un rango, ¿verdad? De cuánto yo puedo considerar que es alto, medio, bajo. ¿Y cómo lo va a determinar usted? Hablando, lo que mencionaba anteriormente, con la gente de negocio, ¿verdad? Haciendo primero su mapeo, diciendo, mira, este activo, este sistema ¿qué podemos decir? De caja en una institución para recepcionar el pago. Por ejemplo, los sistemas estos donde uno llama y hace pago, ¿verdad? Si ese sistema, cuando uno llama en el call center, está caído y no puede procesar el pago, y el cliente decide, ¿verdad? Irse a otra institución, ¿verdad? Y hacer el pago, entonces ahí ya tuviste un impacto. Hay otros que le pueden llamar una pérdida de oportunidad de ingreso, ¿verdad? Bajo otro concepto. Pero al final, si tu sistema hubiera estado en línea, pues obviamente lo hubieras tenido ese ingreso, ¿verdad? Entonces dejaste de percibir algo. Y por ende se puede considerar monetariamente como que no obtuviste pues esa ganancia. Correcto. Tenemos de Dayana Gómez. Pregunta, actualmente, ¿cuáles son las variables que se están tomando en cuenta para la cuantificación del riesgo de TI? Cuantificación en cuanto a no sé cuál es el enfoque ahí de la pregunta, porque al final vos puedes cuantificar, ¿verdad? Por medio de tu enfoque cualitativo o cuantitativo y determinar, mira, los riesgos de TI me representan tanto, ¿verdad? En las instituciones financieras, por ejemplo, ellos van llevando una base de datos histórica de eventos, ¿verdad? De riesgo ya materializado, y ellos dicen, durante este año me pasaron tantos eventos, ¿verdad? Y eso, conforme a mi metodología cuantitativa, representó que $5,000. Entonces, esos $5,000, ¿verdad? Si quiero tomar periodos más atrás, algún promedio, por decirlo así, y después digo, son $4,000. Entonces, lo que yo hago es hacer una provisión para el siguiente año.
y decir, ve, mira, este año voy a provisionar por eventos de riesgo de TI tanto. Entonces ya le estás dando una cuantificación al riesgo de TI, ¿verdad? Pero también lo puedes hacer de manera cualitativa, pues al encontrar y decir, cuando vos presentas tu matriz o tu mapa de riesgo y decir, ve, mira, aquí yo tengo tanto riesgo de forma alta, con un nivel alto, ¿verdad? Entonces de alguna manera está cuantificando o segmentando tu nivel conforme a tus niveles de riesgo, pues. Ok. Tenemos ahí otras felicitaciones de muchos de los participantes por ahí. Y tenemos una consulta de Silvio Gómez. O sea, a lo mejor por ahí, ya cerrando este ciclo, dice Silvio, en las firmas de auditoría se implementan metodologías de determinación de fraudes. Mi pregunta, ¿se puede considerar validar este tipo de herramientas de prevención por medio de Benford? Y si de ser así, ¿dónde se puede encontrar material al respecto? Gracias, dice. Hago este comentario por las diferentes situaciones que reportan los stakeholders, partes interesadas. El riesgo de fraude es un riesgo ¿cómo te puedo decir? Pues que requiere su especialidad, ¿verdad? No quiere decir que no se pueda determinar algunos tipos de eventos. Existe una asociación, ¿verdad?, de examinadores de fraude que se llama ACFE, ¿verdad? Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Esa es la mejor referencia que te puedo dar si quieres ver o ahondar en temas de metodología para gestión de riesgo de fraude. Lo que sí puedes hacer en tu gestión de riesgo común, ¿verdad?, es determinar si el evento en sí, en aquella categorización, está relacionado de alguna manera o no con fraude, ¿verdad? O propicia para que exista un fraude interno o externo, pues, obviamente. Y de esa manera vos vas determinando al final y puedes sacar un reporte o algo que diga, a ver, mira, yo he identificado tantos eventos que si esto ocurre, pues obviamente el resultado es un evento de fraude. Entonces, ¿cómo hago yo para mitigar o implementar más controles o gestionar pues esos riesgos que al final son relacionados con fraude? Pero al final te va a llevar con lo mismo. Si están en línea o no con tu apetito de riesgo y tu tolerancia, ¿verdad? Y valorando el costo-beneficio de tus opciones de tratamiento, ¿verdad? Es cómo se va a tomar la decisión. Por eso es que en el flujo de trabajo tienes que analizarlo muy bien, ¿verdad? Y tener todos los insumos necesarios para poder en evaluación determinar qué opción de tratamiento le vas a dar, pues. Pero creo que la parte la asociación, pues, de examinadores de fraude certificados, pues es el foro más adecuado, pues, a lo mejor para ahondar más en la gestión, pues, de riesgos de fraude. Ok, excelente. No sé si tenemos alguna otra consulta para el maestro Davis Porres. Tenemos un comentario por aquí de Álvaro. Dice, la ley de Benford es una técnica estadística para detectar fraude, cuya base principal es la ley de los grandes números. En mi opinión, es un control detectivo. La evaluación de riesgo debe ser prospectiva preferiblemente. Qué excelente. Muchas gracias, Álvaro, por su participación y aclaración. Perfecto. Entonces, si no tenemos ninguna otra consulta para el maestro Davis, pues, definitivamente agradecemos la participación y el apoyo de Davis por esta excelente presentación que nos ha realizado el día de hoy con este tema de mucho interés. De hecho, pues para
no tan solo para la seguridad, sino para todos los que trabajamos en el área de tecnologías de la información. Agradecemos también pues la participación de todos los que pudieron acompañarnos este día. Una vez más, muy agradecido, David, con tu colaboración, con tu disposición de colaborar con la comunidad de seguridad informática. Y bueno, siempre aquí tenemos las puertas abiertas pues, para otra participación, pues, en el caso de que podamos contar nuevamente con tu apoyo. Bueno, muchas gracias a todos ahí por el tiempo y claro que sí, estamos ahí a la orden, ¿verdad? Para apoyar la comunidad. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Lamentamos haberlos despertado tan temprano, pero definitivamente es una sesión muy provechosa, muy enriquecedora para todos nosotros. Entonces nos estamos viendo en el próximo evento de la comunidad, donde están todos cordialmente invitados. Nos vemos entonces en la próxima sesión de trabajo. Pasen un buen día y un buen fin de semana.